determina que se trata de un delito culposo. Bienvenidos a Pulso Político, queridos amigos. Esto es TC Televisión en este domingo 11 de agosto. Soy Carlos Rabascal y como habíamos indicado en la semana anterior, el último Pulso Político el domingo pasado, el día de hoy vamos a tratar sobre mala práctica médica. Recordemos que la Asamblea Nacional se encuentra en este momento debatiendo sobre la tipificación de esta mala práctica en el proyecto del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Pero para entender mejor en qué consiste la mala práctica médica, veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. La inclusión de la mala práctica médica en las reformas al Código Integral Penal que debate la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional ha generado una profunda discusión entre el sector médico y agrupaciones de ciudadanos que dicen haber sido víctimas de mala práctica médica. La propuesta señala en el artículo 122 que la persona que por culpa en el ejercicio o práctica de su profesión ocasione la muerte de otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de 2 a 4 años y la inhabilitación para el ejercicio de su profesión por el mismo tiempo que dure la condena. Por ejemplo, de personas que simulan ser médicos o médicas y en ese sentido han afectado no solo la integridad, la vida y que por supuesto han provocado incluso la muerte. Son una forma de estigmatizar nuestra práctica médica, de criminalizar nuestra profesión. Debemos tener en cuenta que los médicos a ningún momento ejercemos nuestra profesión con el afán de hacer daño al paciente. Actualmente, la ley hace referencia al homicidio inintencional, señalando a quien ha causado el mal por falta de previsión o de precaución, pero sin intención de atentar contra otro. La falta de previsión o de precaución determina que se trata de un delito culposo. La sanción prevista para este delito es de 3 meses a 2 años. A esta figura se han acogido varios ciudadanos que han perdido sus familiares por presunta negligencia médica. No cuentan con una sala de emergencia, no tienen una unidad de cuidados intensivos. Los costos de la medicina hacen que el paciente vea cómo encontrar un alivio a sus males con menos costo y con mayor riesgo. Mientras tanto, las reformas al Código proponen en el artículo 132 sanciones que llegarían hasta los 7 años de privación de libertad a quienes provoquen lesiones que generen incapacidad o enfermedad física o mental, temporal o permanente. Aquí lo que hay que garantizar es el ejercicio profesional de los médicos, por una parte, pero también hay que garantizarle la posibilidad de que una persona a la que no se le prodigó el cuidado necesario y que por esto quede inválida, quede en muerte vegetal o etcétera, pues los responsables paguen una pena porque no pueden tampoco jugar con el derecho a la salud de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Por su parte, los profesionales de la medicina han presentado propuestas para que las sanciones que se apliquen en estos casos sean incluidas en el Código Orgánico de Salud y no en el penal, pues manifiestan que se trata de delitos culposos y no dolosos, como son el aborto o el tráfico de órganos. Todos los actos dolosos, los actos en los cuales, si es que existen compañeros que hacen procedimientos sabiendo que van a afectar y van a causar daño, como por ejemplo el aborto provocado, esos tienen que ser castigados con la más rigidez, con lo más duro posible en el Código Penal. Por otra parte, en la actualidad los gremios de médicos cuentan con reglamentos que contemplan sanciones administrativas para estos casos. Sin embargo, anualmente se reportarían unas 200 denuncias de mala práctica médica en las fiscalías del país, mientras que en el sistema de justicia los casos que llegan hasta el final del proceso son muy pocos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Ahora, veamos el perfil de nuestros invitados. Mauro Andino, jurista por la Universidad Central del Ecuador, fue presidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Justicia. Alberto Narváez Olaya, médico cirujano y especialista en investigación y administración de salud por la Universidad Central del Ecuador, PhD en análisis de políticas de salud por la Universidad de Liverpool, Reino Unido, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana.
Edmundo Esteves. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, exmiembro de número del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, presidente fundador del Comité de Bioética COBI, Ecuador. Ha sido consultor de la OPS, OMS y del Banco Mundial en los ámbitos de bioética, entre otros. Patricia Cárdenas, abogada por la Universidad Metropolitana de Guayaquil, madre de víctima de mala práctica médica y presidenta de la Fundación Carlitos Rodríguez Cárdenas. Ellos son nuestros invitados, amigos, y nosotros comenzamos con el desarrollo de Pulso Político. Comienzo con el señor asambleísta y presidente de la Comisión de Justicia, quien está liderando el debate del Código Orgánico Integral Penal. Mauro Andino, una de las principales inquietudes que tiene el tema de la tipificación médica, o que se presenta a raíz del debate sobre la mala práctica médica, tiene que ver con la prueba de la carga. Es decir, existe una premisa constitucional. Se supone o se presupone la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Partiendo de ahí, entonces, quien se sienta afectado y demande a un profesional de la medicina tendrá que probar que ha existido mala práctica médica. En ese sentido, si dentro del debido proceso y dentro de la causa que se está litigando, los jueces llegan a sancionar la inocencia del demandado, ¿qué pasa con el demandante? Es decir, quien se siente afectado por haber dañado su reputación, su buen nombre y su imagen profesional, podría demandar a la persona que le demandó por mala práctica médica, ¿sí o no? Gracias, Carlos. Buenos días, igual a los que nos acompañan en este panel. Primero, de manera alguna, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado pretende criminalizar a los profesionales de la salud. Eso es falso, de falsedad absoluta, y lo rechazamos categóricamente. Segundo, ¿qué estamos haciendo nosotros en la Asamblea, en la Comisión de Justicia? Desarrollando el mandato de la norma constitucional del artículo 54, e igual dando cumplimiento a lo que establece las dos sentencias de la Corte Interamericana, en donde le sanciona al Ecuador por falta de tener tipos legales y en especial penales adecuados para sancionar la negligencia médica o la mala práctica médica. Hecha esa aclaración, vamos a la pregunta. Vamos a concretar eso. Lo tercero, no estamos nosotros direccionando negligencia médica o mala práctica médica. Cuidado, Carlos. Estamos hablando de mala práctica profesional, como determina el artículo 54 de la Constitución. En el caso que tú planteas, ¿qué hacer en el evento de que quien presentó la denuncia no ha podido justificar esa acusación que lo hace al profesional de la salud? Un médico, un anestesista, una enfermera o cualquier otro. Pues simplemente, si el juez considera que esa denuncia ha sido maliciosa, temeraria, pues es lógico que ese juez de garantías penales lo puede declarar así, como maliciosa y temeraria, y será el que presentó la denuncia el que tenga que responder posteriormente por una posible indemnización de daños y perjuicios al haberle imputado a ese profesional de la salud el falso cometimiento de un delito de carácter culposo, no doloso. Y cuidado, que se nos vuelva a querer decir que debemos sacar del Código Integral Penal los delitos culposos. Por Dios, eso sería una herejía. Bueno, vamos a desarrollar el tema y vamos a ver si ese argumento existe en esta mesa. Voy donde Edmundo Esteves. Edmundo Esteves, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos, Alberto Narváez, quien está aquí, es un contertulio de todos nosotros, ha expresado que el gremio está de acuerdo con sanciones a médicos que incurran en mala práctica médica, pero que el tipo de sanción debe estar relacionado con el nivel de culpa, más no por el daño causado. ¿Cuál es la opinión de un profesional de la medicina? Bien, una de las cuestiones que la medicina ha expresado siempre a lo largo de los años, esta es una vieja profesión que tiene un recorrido muy grande, y en ese gran recorrido la responsabilidad de la medicina ha sido cargar con el dolor de la humanidad. Y por supuesto que en este gran proceso
el desarrollo, la presentación o el advenimiento de los errores en el ejercicio de la profesión médica han sido analizados y se han producido a lo largo de esta larga historia del ejercicio profesional. Una de las acciones que se pretenden realizar ahora justamente es entender que la factibilidad de error cero no existe en el ejercicio y en la práctica profesional. Hemos tenido siempre vigilancia del propio organismo gremial de la medicina para el propio ejercicio. Recordemos tan solamente desde épocas históricas cómo el rey de Hammurabi castigaba a los médicos que cometían errores. Y ahí se construyen grandes preceptos jurídicos para la sanción. Hecha esa introducción, Edmundo, vamos a lo que dijo el presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos. Hay que sancionarlos por el nivel de responsabilidad y culpa, más no por el daño causado, considerando que el daño causado puede ser la vida de un paciente. Claro, esa responsabilidad y la proporcionalidad entre el daño y la acción que se hace tienen que ser manejados con muchísima cautela, porque la primera cuestión que se debe definir, precisar para poder entender con mejor racionalidad este aspecto es que no corresponde en la actualidad la denominación de mala práctica. Lo correcto es referirse a error sanitario, porque en error sanitario va desde el aspecto de negligencia hasta cualquier otro procedimiento que tienen que ver con los medicamentos. Independientemente como lo denominemos, Edmundo, podría haber una afectación o a una vida o generarse una incapacidad total, permanente o parcial a un paciente. En ese sentido, insisto, ¿cuál sería la respuesta en relación a lo que dice el presidente de la Federación de Médicos? ¿Habría que sancionar en función de la culpa y responsabilidad y no del daño causado? La sanción siempre ha existido y siempre hay un análisis histórico al que quiero referirme. Ojo por ojo, diente por diente fue una de las primeras premisas, pero la judicialización de estos procedimientos no tienen que estar analizados solamente en esa factibilidad del daño o del impacto que puede suceder en el desarrollo y en el ejercicio de la práctica médica. Ya vamos a tener oportunidad de desarrollar todos estos conceptos con mayor detenimiento. Voy ahora donde Alberto Narváez, presidente de la Federación Ecuatoriana de Médicos. Pablo Roldán, esposo de Patricia Chiriboga, quien falleció a causa de una perforación de la aorta mientras era intervenida quirúrgicamente en un centro de salud por un tema de hernia lumbar, dijo lo siguiente: todo ciudadano debe cumplir con reglas y leyes. ¿Por qué los médicos deben tener un tratamiento diferente? Bueno, no queremos un tratamiento diferente, queremos un tratamiento justo. Nosotros decimos que la ley debe, en primer lugar, garantizar los derechos humanos de los usuarios y pacientes, pero también de los profesionales. Y el otro objetivo es mejorar la calidad de atención, reducir los daños a la salud por impericia o negligencia profesional, y tercero, por último, eliminar la impunidad. Ese debe ser el norte de la legislación. Ahora, ¿qué nos estamos planteando nosotros como propuesta? Para que quede claro. Porque no es que queremos que no haya reglas, al revés, queremos que haya reglas claras, que no haya ambigüedad, para que justos no paguen por pecadores. Eso es lo que queremos. Muy al contrario de esa opinión. Nosotros ahora hemos revisado mucho más evidencias científicas internacionales, porque decimos deben hacerse leyes basadas en evidencias científicas, en la ética y en la práctica cotidiana. En este caso, en la práctica cotidiana judicial, pero también en la práctica cotidiana. ¿Qué es lo que proponen entonces? Decimos,